¿Cuáles van a ser los más grandes desafíos que el gobierno va a tener que solucionar o empezar por lo menos a solucionar cuando se asuma en noviembre de este año? Bueno, en cierto modo hemos mencionado ya uno de los grandes problemas que tenemos en este sector, que es el crecimiento vertiginoso de la cantidad de cooperativas y de socios cooperativistas auríferos. Esto se debe a varios factores. Primero veremos esto como una causa de otros problemas, pero este crecimiento se debe a, uno, la falta de capacidad de generar empleo alternativo, digno y sostenible en el país. Luego, la cotización elevadísima del oro en el mercado internacional. Y tercero, la flexibilidad del gobierno para hacer cumplir las normas que están establecidas en distintos ámbitos, ambiental, legal, laboral, social, económico. No digo legal, digo económico debería decir, no legal. Entonces, estos factores propician el crecimiento de las cooperativas. Y las áreas de trabajo no son pues infinitas, ¿no? En nuestro territorio. Eh, en la zona amazónica, prácticamente todos los ríos arrastran oro de la cordillera. Entonces hay oro. Y la explotación de oro en los yacimientos aluviales, en los lechos de los ríos o en los alrededores, es muy sencilla. No requiere de gran tecnología ni de grandes conocimientos. Y entonces, en lugar de yacimientos primarios en roca, donde se necesita perforadoras, compresoras, dinamita y un conocimiento ya serio de la minería, pues los mineros no, los jóvenes que se meten a la minería no van pues a esos terrenos, sino se van a los yacimientos aluviales. Y como estos espacios ya están prácticamente copados en en una gran parte del norte paceño, del Beni, entonces ya están ingresando a áreas que no están autorizadas para hacer minería, áreas protegidas, violentando los mismos principios del estado de protección ambiental. Y todo esto de la protección de la madre tierra y todo desaparece cuando los mineros empiezan a hacer actividades en estas zonas. También, lamentablemente, muchos miembros de comunidades y a veces comunidades enteras deciden meterse a la explotación aurífera porque es mucho más rentable que vender flores o vender los productos naturales, ¿no? Que habitualmente ellos cultivaban. Entonces, toda esta situación configura un panorama muy delicado para el gobierno nuevo para el que venga. Porque además, hay que decirlo también bien claramente, los depósitos de oro que había antes, muy ricos y que podían enriquecer a cualquiera desde la época de la colonia, ¿no? Esos ya no hay. El oro ahora que se encuentra casi siempre es muy fino, muy en grano, muy menudito. Antes era, digamos, ¿no? Hasta pepas grandes se podían encontrar y en general era del tamaño del grano de azúcar. Ahora es de azúcar impalpable, ¿no? No hay mucho oro de este grande. Y entonces para recuperarlo, sí o sí acuden al mercurio. Porque usar el mercurio es muy sencillo, no se necesita saber leer ni escribir para utilizar el mercurio, pero lo hacen de la manera más rudimentaria que uno puede imaginarse, dañándose a sí mismos, dañando el medio ambiente sin saber que lo están haciendo. Inclusive yo recuerdo, hace unos años tuvimos un pequeño debate con un dirigente grande de las cooperativas en la radio Herbol, y él decía, es puro cuento esto del mercurio, porque yo he trabajado 20 años ahí en minería aurífera y miren, no tengo nada, no me pasa nada. Entonces, esa percepción que
es completamente equivocada porque los daños que provoca el mercurio son muy sutiles en muchos casos. Obviamente, no en todos los casos se da en la misma magnitud, pero los más dañados son los niños. Y si las señoras embarazadas se contaminan con mercurio, los niños que nacen tienen muchísimos más problemas, incluso malformaciones, pero sobre todo un problema cognitivo que les impide aprender y asimilar Ujú. las cosas a la velocidad de otras personas que no tienen ese inconveniente. Asociado a este crecimiento vertiginoso, tenemos varias irregularidades, por decirlo suavemente. Una es la referida al medio ambiente. No tienen licencia ambiental la mayor parte de estas organizaciones. Otro es el aspecto laboral. Ellos están prohibidas de contratar gente que haga su trabajo, pues contratan, casi al nivel de esclavitud a toda esta gente. Tercero, deberían pagar una regalía del 7% y pagar un impuesto del 25% sobre utilidades. No pagan ni uno ni otro. La regalía pagan la mínima posible. En promedio pagan 2% de regalía. Cuarto, están prohibidos. Perdón, no pagan IVA tampoco, ¿no? No pagan IVA tampoco. No, cuarta cuestión, están prohibidas de asociarse con empresas privadas. Eh, Expresamente la ley de minería en el artículo 151 lo establece así, pero se asocia. Entonces, hay muchas ilegalidades, irregularidades asociadas a la explotación del oro y todas van en contra de los intereses del Estado. Entonces, esto, el próximo gobierno tiene que lograr retomar el control sobre esto, porque no puede ser que, por ejemplo, en el ámbito económico, el año 2022 se han exportado 3.073 millones de dólares de oro, 3.073. ¿Cuánto ha entrado al Estado entre regalías e impuestos? 63 millones. 3.010 millones de dólares que son de todos los bolivianos han quedado en bolsillos de algunos eh, inescrupulosos, ¿no? Que han aprovechado la debilidad de las instancias del Estado para el control. Y en el ámbito ecológico, el ingreso a áreas protegidas, violaciones de terrenos en el Madidi, etnocidio. Hay comunidades que, ante el avasallamiento de los auríferos, se ven en la disyuntiva de o sumarse a la actividad minera o huir más adentro de la selva y se dividen las comunidades y acaban a veces desapareciendo, ¿no? Grupos completos. Y por otro lado también hay gente que viniendo del altiplano, además, se adscribe como si fueran lecos, por ejemplo, ¿no? Y la población de lecos aparece multiplicada por 100 de la noche a la mañana, porque así adquieren otros derechos, pues, ¿no? Que les permiten hacer ya cosas extrañas en los territorios que no les corresponden. Y esas situaciones bueno, también vemos en Mapiri las inundaciones cada año, tremendas inundaciones que provocan desapariciones de casas, muerte de personas. Son consecuencia del desvío de los ríos que hacen los operadores auríferos. Crean barreras en lugares donde no debería haber, desvían el cauce de los ríos para sacar el oro. No, todo eso es terrible. En todos los ámbitos, estas irregularidades han provocado y están provocando daños muy graves al país. Hay que enfrentar ese asunto. Ese sí que es un desafío gigantesco para cualquier gobierno que a partir de noviembre comience a dirigir el país. Perdón, en esa parte no sé si se podría incluir este tema del contrabando o ese sería aparte, otro desafío aparte. Bueno, de hecho hay dos momentos, tres en realidad. Hasta el año 2009 más o menos, había un contrabando de oro boliviano hacia el Perú, hacia el Brasil, muy grande por el descontrol en las fronteras, pero también por la diferencia de cargas fiscales entre nuestro país y los vecinos. En Bolivia se ha tomado una determinación para evitar esa salida del oro boliviano y se ha disminuido brutalmente
la carga fiscal a la explotación aurífera. Con esto se ha producido el efecto inverso. Ha entrado oro irregular desde el Perú, ha sido registrado como boliviano y ha sido reexportado como oro boliviano. Una cantidad relativamente apreciable. Estimamos que sea aproximadamente de 5 toneladas cada año. Y, pero hay un tercer momento que se da a partir del 2023, en realidad casi 2024 diríamos, completamente. Y es que por la diferencia del tipo de cambio y una cierta obligación de vender el oro al Banco Central, digo cierta porque no es tan coercitiva la cuestión, los operadores han optado por sacar el oro hacia el Perú o hacia Chile inclusive y registrarlo como producido en esos países y hacerse pagar, por lo tanto, allá el oro en dólares. Y en muchos casos han depositado esos dólares fuera del país, ingresando una pequeña cantidad nomás a Bolivia para vivir, pero Bolivia ha quedado sin dólares y sin oro.